Hoy con la parte... ¿Qué cosa? No, por favor. Sí. De todas maneras, esta es la clase introductoria, o sea que como que grabar mucho en esto no va a ser de tanto interés para ustedes. O sea. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. ¿Alguien imprimió la planificación? ¿No? ¿Imprimieron la planificación? Bien. Hoy es la clase introductoria. Bueno, en principio vamos a hablar un poco también de cómo es la modalidad de examen, ¿sí? Antes de que arranquemos. Ustedes van a rendir 3 parciales. Esos 3 parciales son orales. Bien. Tienen recuperatorio, pero no se fíen de que no vienen al parcial y van al recuperatorio. Bien. Tienen que venir sí o sí al parcial. En relación a... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, la verdad que un poquitín. En relación al parcial, ¿sí? Bueno, saben que es modalidad oral, rinden de agrupo, rinden todo lo que rinden. No es que rinden un solo tema, es programa abierto y les vamos a tomar. Las fechas de los parciales solemos respetarlas. Están en la planificación de la cátedra que ya está subida en el aula virtual, con lo cual ustedes pueden ingresar ahí y ya ir haciendo una previsión. En relación a el material de estudio, ¿sí? La ley comentada es una guía. Hago la aclaración porque ustedes, cuando estudian solo de la ley comentada, no les es suficiente, pero no es por un mero capricho, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque los libros, el autor que ustedes quieran, de hecho en la cátedra tenemos opiniones diversas, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, no sé, a Agustín le encanta todo lo que es Nissen, ¿sí? A Andrea y a mí nos gusta mucho más Víctor, ¿sí? Tenemos otra perspectiva un poco más amplia. Acá ustedes eligen el autor que ustedes quieran. La bibliografía en cuanto a la doctrina les da la amplitud del conocimiento y la posibilidad de integrarlo, ¿bien? Porque ustedes van a decir, bueno, pero es largo. No es que sea largo, les permite entenderlo. Nosotros en la cátedra no buscamos que nadie memorice nada, ¿bien? Acá ustedes vienen a aprender. El conocimiento se aprende cuando uno entendió. Si no, salen por la puerta y en 5 segundos se olvidaron todo lo que habían estudiado, ¿sí? No es que tienen que recitar el artículo 1, abrazos, ciudad, cuando, uno, más, personas. Distinto es que con el transcurso del tiempo, de tanto que lo vuelvan a ver, que se lo acuerden, pero no es que tienen que venir acá a recitarlo, ni el artículo 2, ni el 5, ¿me explico? ¿Por qué? Porque cuando ustedes entiendan, eso les va a permitir hacer un conocimiento integral de todo. En la materia nosotros abarcamos muchas temáticas de otras materias, ¿bien? Con lo cual, los autores que ustedes elijan también les van a permitir integrar los conocimientos de las otras materias, ¿bien? Con lo cual, elijan el que ustedes quieran, pero estudien de libro. No estudien de resumen, por ahí hay un manualcito que hacen correr, no sé ni de dónde lo sacan, o incluso a veces hay bolillas que las imprimen, me imagino yo, de internet. No vayan a eso. Nosotros tenemos subido material dentro de la misma cátedra, donde ustedes pueden acudir, por ejemplo, sobre las sociedades no regularmente constituidas, que son todas las de la sección 4. Digo, o sea, tienen los temas y tienen la información subida. En algunos casos hay pequeños resúmenes, que son ayudas de memoria, en otros casos hay artículos, ¿bien? Lean eso y después hagan de base con un manual de derechos societarios, el que ustedes quieran. Acá en la facultad pueden acudir y si no, cualquier cosa nos dicen y nosotros hemos de traerles otra información, tratando de que sea más abierto, de que ustedes puedan elegir y que no sea tan dirigido, ¿sí? O sea, que nosotros les damos la orden. Ustedes eligen el autor y ven. Nissen es más proteccionista de las minorías, por ejemplo. Víctor tiene una amplitud mayor en muchos aspectos, por ejemplo, es prosas y un montón de otras cuestiones, más proclive a lo que ven hoy en día y a esto de cómo se va abriendo, ¿sí? toda la normativa societaria. A mí me gusta más Víctor.
Bueno, ustedes elijan el que a ustedes les guste, den una mirada, vean cuál es más fácil en lectura y elijan como quieran. ¿Bien? Bueno, habiéndoles dicho esto, modalidad de examen, cuántos exámenes son, bueno, saben que tienen que sacarse 7 para arriba para promocionar, y no es 7, o sea, tienen que sacarse 7, 7, 7. ¿Bien? Ya les dije eso y les hablé sobre el otro tema. Ahora arrancamos con la clase de hoy. La sociedad. ¿Qué saben de la sociedad? ¿Qué es la sociedad para ustedes? Es un centro de imputación diferenciado, es un sujeto de derecho, es una persona jurídica, ¿sí? Una persona jurídica pública o privada. La sociedad que se encuentra regida con la Ley General de Sociedades, como le dice la Ley 550, es una persona jurídica privada. ¿Bien? Existen personas jurídicas públicas, ¿sí? Antiguamente estaban las sociedades del Estado, ya no existen más, que eran la Ley 20.705, fue derogada la normativa de la Ley 20.705, y las sociedades del Estado, bueno, de acuerdo a la normativa, están en vías de transformación a SAU, ¿sí? Que son sociedades anónimas unipersonales. La sociedad como tal es una herramienta técnico-jurídica. ¿Qué es lo que le permite a él o los socios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hablo yo de que la sociedad tiene una función económica en la sociedad? Y cuando yo hablo de función económica en la sociedad, ya no me estoy hablando de la sociedad como persona jurídica, sino de la sociedad como ciudadanía. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Permite activar la economía? Muy bien. Por ejemplo, es una herramienta fundamental para las pymes, es una herramienta fundamental para la acumulación de capitales, para grandes capitales, dependiendo del tipo societario, ¿sí? Hacia dónde va a apuntar. Tienen una función esencial en la economía, porque permite esa atracción, permite el tráfico de los negocios con otro tipo de seguridad. ¿Por qué? Porque te permite la limitación de la responsabilidad. Entonces, como te permite la limitación de la responsabilidad y la creación de un nuevo sujeto de derecho, ¿sí? Bueno, eso también, ¿qué es lo que va a permitir? Que una persona, por ejemplo, no arriesgue la totalidad de su patrimonio. ¿Bien? Entonces, eso, ¿a qué tiende? A fomentar y desarrollar el crecimiento de las empresas. ¿Bien? En caso contrario, una persona que va a arriesgar la totalidad de su patrimonio, la piensa 100 veces y tal vez, si no es algo 100% seguro, no se arriesga. ¿Bien? Y cualquier emprendimiento implica riesgo, cualquiera. Entonces, como herramienta técnico-jurídica, fomenta, ¿sí?, la creación de empresas y fomenta la atracción de la economía. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro, empresa y sociedad. ¿Es lo mismo empresa que sociedad? ¿La empresa qué sería en relación a la sociedad? ¿Qué es la empresa? Es el conjunto de bienes materiales o inmateriales tendientes a la realización de un fin. Ese fin, en la empresa, como tal, suele ser económico. ¿Sí? Digo suele porque, bueno, en algunos casos podría tener otra finalidad. Pero la generalidad de los casos es económico. ¿Bien? La empresa puede tener distintas formas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la empresa puede ser una persona física que tenga una unipersonal, sin que se registre de ninguna manera, ¿sí? Simplemente que ejerza, digamos, que desarrolle funciones empresariales. La empresa puede ser un fideicomiso, ¿sí? La empresa puede ser un contrato asociativo. La empresa puede ser una persona jurídica, ¿sí?, que es el caso de la sociedad. Entonces, la empresa y empresario hay que distinguir. ¿Bien? La sociedad
¿sí? Es una de las formas que puede adquirir una empresa. ¿Bien? El empresario es el dueño de la empresa, ¿correcto? Entonces, en este caso, empresa y sociedad, podemos asimilarlo en cuanto a la terminología, ¿bien? Pero la sociedad y la empresa son la herramienta técnica, o sea, esta como sociedad, esta es la herramienta técnico-jurídica que eligió el empresario ¿para qué? Para desarrollar la empresa. ¿Bien? Ustedes se recuerdan persona física y persona jurídica. ¿Qué es la persona física? ¿Quién es? Es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. ¿Bien? La persona jurídica es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Claro que sí. Solamente que en este caso, por eso es que hablamos de jurídica, antiguamente hablábamos de ideal. En este caso, la persona jurídica, ¿sí?, a diferencia de la persona física, esta no es palpable, ¿bien?, pero existe. Y tiene los mismos atributos que la persona física. ¿Se recuerdan cuando ustedes iban a decir? Bueno, cuando yo hablo de persona jurídica privada, ahí adentro tengo la sociedad. Cuando ustedes van al Código Civil y Comercial nuevo del año 2015, en el artículo 148 dice, son personas jurídicas privadas, ¿quién les hace la mención? Y ahí están las sociedades. ¿Bien? ¿Por qué les digo esto? La persona jurídica es un centro de imputación diferenciado. Es como una persona física, solamente que no la veo. ¿Bien? Esta persona jurídica, cuando yo me refiero a la sociedad, visualícenla como si tuviera cabeza y cuerpo, ¿sí? La cabeza es lo pensante, es el que ejecuta. En este caso vendría a ser el órgano de administración, ¿bien? Que dependiendo del tipo social que elijamos, tendrá distinta denominación y tendrá distintas formas de organizarse y funcionará de distintas maneras. ¿Bien? El cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El que me da la movilidad, es el que decide los movimientos, ¿no? Vendría a ser ¿qué cosa? El órgano de gobierno, que son los socios. ¿Bien? Entonces, visualicen así, como para que ustedes mal que mal puedan, ¿sí? Pierre-Dubois hacía una línea de vida de la sociedad desde que nace hasta que muere y siempre la vinculaba, ¿sí?, a una persona física para que uno pueda imaginársela. Porque este centro de imputación diferenciado si no es como una cosa tan abstracta y tan ideal que no la puedo visualizar, me cuesta entender la abstracción, ¿sí? Bueno, más ustedes que son muy numéricos también no, pero a mí, estudiando Derecho, la abstracción por ahí es un poco más compleja. Entonces, visualícenla así y se le va a hacer un poco más fácil el entender desde dónde nace, cómo es la vida en el transcurso de su vida, qué es lo que hace, qué puede hacer, hasta dónde y con qué límites y parámetros, y cómo y cuándo muere. Esto va a ser todo lo que vamos a ver durante toda la vida. El desarrollo de la vida de esta sociedad. Ahora, para continuar con lo que es sociedad, acá hablamos de unificación del derecho privado y su influencia en la Ley General de Sociedades. Bueno, tuvo muchísima trascendencia la unificación del derecho privado a partir del año 2015. La Ley General de Sociedades sufrió grandes modificaciones. Hay muchas modificaciones importantes, pero entre otras, ¿sí?, yo les voy a leer, porque la parte importante vendría a ser desde los atributos, ¿sí?, desde el 151 hasta el 156, ¿sí? Bueno, el 151 alude al nombre, ¿sí? El 152 alude al domicilio y la sede social, el 153 al alcance del domicilio, el 154 al patrimonio y el 155 a la duración. Acá viene una parte importantísima, porque antiguamente en la Ley General de Sociedades, ¿sí?,
la duración de la sociedad tenía que ser por tiempo determinado. ¿Bien? Determinado implicaba que tenía un tope máximo de 99 años. ¿Bien? Una de las grandes modificaciones fue esto, el artículo 55 lo que dice es duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario. Entonces, esto permitió claramente que en algunos tipos societarios, como son por ejemplo las SAS, que es la sociedad por acciones simplificadas, que en cuanto a la duración, mientras yo especifique que la duración va a ser por tiempo indeterminado, estoy determinando el tiempo de la duración. ¿Ven? De las grandes diferencias. Después también pasa a incorporar todo lo relativo al funcionamiento, al gobierno, a la administración. Es como que hace... El Código Civil y Comercial hace un compendio chiquitito reducido de la Ley General de Sociedades, pero chiquito. ¿Por qué? Porque claramente en su articulado dice que todo lo relativo a sociedades se va a regir por la Ley General de Sociedades. ¿Bien? También hace alusión a que en aquellos supuestos que no sean sociedades, ¿sí?, podremos hablar de que de contratos asociativos, ¿bien?, que eso es otra cosa. Entonces, si yo vinculo esto, ¿bien?, ¿qué es lo que estamos viendo? Con el artículo 1, ¿sí?, yo de ahí voy a sacar temas muy importantes a tener en cuenta. Primera pregunta, ¿cuándo hay sociedad y cuándo hay un contrato asociativo? ¿Bien? Para hablar de cuándo hay sociedad, vamos a buscar el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, ¿bien? Y vamos a buscar los caracteres de la sociedad que están en este artículo. De ahí los van a sacar. Entonces, el artículo 1, ¿alguno trajo la ley? Bueno, a partir de la semana que viene traigan la ley, así, la de ley. Sí, tranquila, el artículo 1. Vamos por partes, ¿querés que lo lea? Perfecto. Yo te voy parando, te digo para ahí y le digo. Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme. Perfecto, ahí. Habrá sociedad cuando una o más personas. ¿Bien? Bueno, a partir de acá queda claro, ¿sí?, que una persona puede ser la titular de una sociedad. Antiguamente hablábamos del requisito de la pluralidad de socios. Algunos autores lo siguen sosteniendo, que va a haber sociedad cuando una o más implica que la una es la excepción, que la regla es que sean dos o más personas. Entonces siguen hablando del requisito de la pluralidad. Para mí este no es un requisito, pero sí puede denominarse como un carácter, ¿bien?, de forma organizada. ¿Bien? ¿Qué es esto de la organización? No es otra cosa que lo que les dije hace un ratito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este centro de imputación diferenciado, la cabeza, el cuerpo, y me faltaba un órgano que era el del control? ¿Bien? Entonces, en forma organizada quiere decir que tiene órganos, ¿sí? Hay una organización y esa organización se desarrolla a través de sus órganos, ¿bien?, del órgano de administración, de gobierno y de fiscalización. De distintas maneras, ¿sí?, en algunos supuestos van a ver que tenemos sociedades organicistas y en otras que tenemos sociedades autoorganicistas. Que en algunos los tres órganos están mezclados como si fueran una sola cosa, ¿sí?, y en otros se los ve perfectamente diferenciado, como la sociedad anónima, en el SRL, ¿bien? En cambio, la colectiva son como una sola cosa amalgamada donde todos hacen todo, ¿bien? Pero eso no quiere decir que no esté en forma organizada, porque los órganos siguen existiendo, solamente que no los veo de manera, ¿sí?, separada, no son orgánicos, ¿sí?, están unificados, por eso hablo de autoorganicismo. Entonces, esto es de forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley. ¿Qué es esto de lo conforme a uno de los tipos? De los tipos son las distintas formas societarias que yo puedo elegir. ¿Bien?
Es como que yo les diga, bueno, o sea, a ver, la forma no es otra cosa que la ropa que le elijo a esta persona que ustedes visualizan. ¿Bien? Si la quieren formal, si la quieren informal, esto es parecido. ¿Bien? Acá tenemos tipos cerrados. ¿Por qué? Porque para que hablemos de sociedades regularmente constituidas, nuestro sistema en argentino es numerus clausus. Quiere decir que solo existen los tipos societarios que están en la Ley General de Sociedades y que sean creados por leyes nacionales, como por ejemplo la sociedad por acciones simplificadas. ¿Bien? No hay otros. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de tipos societarios, tengo la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad anónima, la sociedad, creo que ya les mencioné, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones simplificadas. ¿Bien? Estos son los tipos que existen en la Argentina, no hay otros. ¿Bien? Ustedes me van a decir, ¿qué pasa si yo me invento un tipo societario? ¿O me gustó un tipo societario de otro país? Yo te voy a decir, ningún problema, tráelo, armalo, pero no vas a poder registrarla como una sociedad regular. ¿Va a ser sujeto de derecho? Porque la creaste, ¿sí? Va a hacerlo, actuaste ante terceros, con lo cual va a hacerlo. Pero nunca, ¿sí? A ver, y después vamos a ver sociedades no regularmente constituidas que tienen una variedad de ventajas, que de ahí se van a dar cuenta que hoy por hoy las colectivas las del sistema A no le elegirían nunca y se quedarían con las no regularmente constituidas, que son las de la sección 4. Pero digo, o sea, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que vimos con la modificación del Código Civil y Comercial, y que es la tendencia desde hace un tiempo esta parte, es que rija la autonomía y la voluntad, ¿sí? La libertad de las formas. Antes, esto que yo les estoy diciendo, era una sociedad atípica, y las sociedades atípicas antes eran nulas de nulidad absoluta. Hoy por hoy, las sociedades atípicas son uno de los supuestos que están abarcados por la sección 4 de la Ley General de Sociedades y que entra dentro del gran globo que es la sociedad no regularmente constituida. ¿Bien? Entonces, son sujetos de derecho, existen, son válidas entre las partes y oponibles los terceros que conocieran efectivamente la existencia de esa sociedad y con la forma como la constituyen. O sea, cambió considerablemente. Como para que ustedes vean cómo la unificación del derecho y cómo esta corriente de, bueno, fomentar la autonomía y la voluntad viene generando muchos cambios. Ahora sigamos. Entonces, ya hablamos de por qué hablamos de que es forma organizada, ya hablamos de por qué significa esto conforme a los tipos de la ley, que no es otra cosa que el elemento de la tipicidad. Sigamos. Se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción. Ahí va, o intercambio de bienes y servicios. Se obligan a realizar aportes. Acá vienen, ¿sí? Esto que es el fondo común, que son, ¿qué cosas? Son los aportes de los socios. El capital social, ¿bien? Que en realidad vendría a ser como el pequeño motor con el cual arranca la sociedad. No me voy a poner a darle una explicación muy pormenorizada del capital porque tenemos una bolilla fundamental sobre el capital y tenemos discusiones varias sobre el tema del capital mínimo, sobre si tiene que ser acorde al objeto social, un montón de cuestiones que también son parte de la tendencia que el capital social vaya desapareciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en países como el nuestro, donde la inflación bueno, nada, nuestro país es como una rueda, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo, hoy estamos estables, en el año que viene estamos al 1000%. Entonces, el capital social mínimo de hace 2 años, hoy con esa plata me compro caramelos. Entonces, al fin y al cabo, es como que termina desapareciendo, digamos, en el tiempo, ¿sí? Y uno se termina dando cuenta que, bueno, que al fin y al cabo sirve para comenzar, pero no debería ser un elemento esencial. Algunos consideran que
cuando el capital no es acorde al objeto, nace para defraudar a terceros. Bueno, yo no lo veo de esta manera, pero lo vamos a ver en capital, ¿sí? Pero bueno, digo, los aportes es la obligación principal del socio, que es cómo voy a formar el capital social. Sigamos, para la producción o intercambio de bienes o servicios, eso me da la idea de comercialidad, ¿no? Sí. Porque me permite pensar que, che, es para generar ganancias, ¿no? Acá les hago un paréntesis. Pueden existir sociedades que sean creadas no necesariamente con fines económicos, pueden tener otros fines, ¿sí? Por eso tienen el artículo 3 donde les hablan de asociaciones que adoptan la forma societaria. Eso les permite darse una idea de que a lo mejor se eligió la forma en cuanto al tipo como herramienta técnico-jurídica, pero que no necesariamente tiene un fin económico, puede tener un fin científico, puede tener otro fin. ¿Bien? Por ejemplo, en alguna época de la historia, cuando todo lo que era vinculado a los country, que bueno, hoy está, ¿sí? Lo que es bienes privados, country, en el Código Civil y Comercial. Antiguamente no lo estaba, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a proliferar Buenos Aires, ¿sí? Los countries, ahí tienen uno de los fallos, creo que es Lagarto Country Club, bueno, adoptaba la forma de una sociedad anónima. Y a ver, o sea, los socios eran los dueños de los terrenos. No tenían un fin económico, simplemente tenían un fin de organización, donde, tenían participaciones accionarias, pero era la forma que habían elegido para el funcionamiento del country, que era para determinar los espacios comunes, los pagos, pero no tenía fin económico. ¿Bien? Después de esto, sí, bueno, aparecieron normativas donde, bueno, se intimó a los country para que adopten la normativa real y todo lo vinculado, digamos, al Código Civil y Comercial, pero digo, les hago ver cómo puedo adoptar un tipo societario y no necesariamente tiene fines económicos, ¿no? Bueno, sigamos. Participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Bien. La sociedad... ¿Esto qué te da a entender, participando de los beneficios y soportando las pérdidas? ¿Qué hay acá? Acá hay utilidades, pérdidas, y esencialmente en todo esto, ¿qué es lo que advierten ustedes que tiene que haber, sí o sí, o debería? Responsabilidad respecto a la sociedad. Sí, pero el efecto societario. Porque vos estás queriendo crear un sujeto distinto a vos, ¿sí? Y vos querés que ese sujeto funcione de esa manera, ¿sí? Y está bien la observación que haces, pero tiene vinculación con la afecto societario. Porque eso es una de las cosas que no hay en un contrato asociativo. ¿Sí? En el contrato asociativo yo puedo encontrar que hay pluralidad de partes, hay un fondo común, ¿sí? Pero no hay afecto. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber un plazo de duración, que es lo mismo que en el caso de la sociedad, va a tener un objeto determinado, pero no tengo la intención de crear una sociedad. O sea, no es mi voluntad que se genere o se cree un sujeto de derecho. Cuando yo hablo de contratos asociativos hay muchos, ¿sí? Pero esencialmente ustedes, si ustedes analizan estos caracteres que son los elementos que estamos desglosando en el artículo 1, van a poder dilucidar si hay contrato asociativo. Sigamos, ¿qué más dice la regla? La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. La sociedad anónima unipersonal es un subtipo dentro de la sociedad anónima. No es un tipo aparte. ¿Ya? Tiene algunas características que la hacen diferente a la sociedad anónima a secas o simple, que es de 2 o más socios, y tiene uno que otro artículo que hace que sea un subtipo, ¿bien? Pero nada más. Bueno, de acá ustedes pueden sacar los caracteres, ¿bien? ¿Qué caracteres pudieron advertir, chicos, de todo lo que hemos visto?
Que tiene que ser una nueva persona. Muy bien, pluralidad, llamémosle como lo llaman. ¿Qué más? Que se llega a realizar aportes. Muy bien. ¿Qué más? Tiene que ser en forma organizada. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Y que participan en el beneficio de la Muy bien. Entonces acá pudieron ver ustedes, ¿sí?, cómo identifican, ¿sí?, la existencia de una sociedad. Ahora vamos a seguir, está buscando, se me escapó de la casa de representación. Hay unos minutos de vuelvo, estaba buscando eso. Bien. La asociación bajo la forma de sociedad no es otra cosa que lo que les expliqué recién. Bien. Es la selección, ¿sí?, de un tipo societario, pero en realidad, ¿sí?, estamos hablando del artículo 3. Bien. Acá, con la unificación y con la nueva Ley General de Sociedades, ya no hablamos más de sociedades civiles y comerciales. Bien. Hablamos simplemente de sociedades. Repito, puede tener fines económicos o no, pero son todas sociedades. Entonces, todas aquellas denominadas sociedades civiles, como por ejemplo de profesionales, ¿no?, colegios jurídicos, etcétera, pasaron a entrar acá, a la Ley General de Sociedades. Y usted me dice, ¿pero dónde? Y miren, la que no adoptó un tipo societario, ¿dónde va a estar? En la sección 4. Porque en la sección 4 entra todo lo que no está dentro de la tipología y de la Ley General de Sociedades. ¿Bien? Y eso por un lado. En cuanto a lo que es la organización de la empresa, ya lo vimos, la personalidad de las sociedades también lo vimos. Tipicidad del contrato de sociedad y tipos de sociedad no es otra cosa que lo que ya también charlamos, ¿sí? Porque, bueno, la tipicidad y el tipo, recuerden siempre, es el ropaje jurídico que yo elijo para la sociedad. ¿Bien? La sociedad es la persona jurídica, es el sujeto de derecho. Ahora yo pregunto, ¿cuándo nace la sociedad? Cuando hablamos de la pluralidad de socios, claramente, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se inscribe? Con el acuerdo de voluntades, no con el contrato. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la sociedad ¿es un contrato o no es un contrato? La naturaleza jurídica, sí, es contractual, pero es consensual. ¿Bien? Nace de la voluntad. Entonces, basta que yo con vos resuelva que estamos constituyendo la sociedad, y aunque no es un papel escrito, pero si hay actuación ante terceros, ¿sí?, bueno, seremos una sociedad de hecho. ¿Bien? Pero nació con nuestro acuerdo de voluntad. ¿Bien? Entonces eso ténganlo siempre presente. En relación a los órganos que componen los diversos tipos de las sociedades, no es otra cosa que lo que ya vimos: el órgano de administración, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. El órgano de administración es el encargado de la gestión ordinaria de la empresa. Este órgano de administración en la sociedad de responsabilidad limitada se llama gerencia, en la sociedad anónima se llama directorio. En las sociedades colectivas no hablamos de órganos porque es autoorganicista, ¿sí? En la sociedad colectiva hablamos de los socios. ¿Bien? El órgano de gobierno son los socios. Cuando hablamos de la sociedad anónima, conforme el tipo, hablamos de los accionistas. Son nombres, van cambiando. En la SRL, que es la sociedad de responsabilidad limitada, también hablo de los socios. En la sociedad colectiva también hablo de los socios. ¿Bien? El órgano de fiscalización es quien ejerce el control. ¿A quién controla? A la administración. ¿Bien? ¿Quién lo puede ejercer? Y vamos a ver en qué tipo societario estoy, ¿sí? La regla es que cualquier socio puede controlar, pero hay algunos tipos societarios, como por ejemplo la sociedad anónima, donde para ejercer de manera directa, ¿sí?, el control, debo tener, por ejemplo, un mínimo de un 2%. Dentro de este órgano de fiscalización, por ejemplo, el tipo societario como más elaborado, como la sociedad anónima, también aparece en la figura de la sindicatura,
y del Consejo de Vigilancia, ¿bien? Que son órganos específicos destinados al control, solo y exclusivamente al control legal y técnico, pero ya de toda la sociedad, ¿bien? Pero digo, acá ven cómo, ¿sí?, los órganos, ¿sí? ¿Por qué hago la distinción de los órganos? Porque la sociedad actúa solo a través de esto, ¿bien? Porque cuando actúa el órgano de administración, ya sea el presidente del directorio, el socio con facultades suficientes en una sociedad colectiva o el gerente en una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí?, es como si actuara la sociedad misma. No exterioriza su voluntad por sí. Cuando lo hace en nombre y representación de la sociedad, es como si lo hiciera la misma sociedad. Por eso que yo les digo, traten de visualizar como que fuera una persona ideal, ¿sí?, con cuerpo, cabeza, porque de esa manera ustedes van a poder ver cómo funciona. ¿Ven? Entonces, bueno, yo les voy a volver a recordar que tenemos sociedades organicistas y sociedades autoorganicistas. Dentro de las, esto lo vamos a ver más adelante en mucha mayor profundidad, pero dentro de las autoorganicistas, por ejemplo, tenemos a la colectiva, donde todo es una sola cosa. Y de las organicistas tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas. Bien. La comandita simple está dentro de las autoorganisistas, en realidad, supuestamente. En cuanto a la naturaleza del acto constitutivo, hablo de acto constitutivo como el momento en el cual, bueno, voy a celebrar y concretar por escrito, ¿sí?, para la constitución de una sociedad regularmente constituida. ¿Cuál es la naturaleza del acto? Yo directamente voy a lo que ustedes tienen que estudiar. Es un contrato plurilateral de organización. ¿Por qué hablo de plurilateral? ¿Y a qué me contrapongo con plurilateral? Porque hay distintos intereses que convergen para la creación de un solo ente. ¿Bien? No hay intereses contrapuestos. No es un contrato bilateral o no es un contrato, ¿cómo se llamaba? Esa es la palabra, cuando teníamos intereses contrapuestos tenemos la prestación y la contraprestación. ¿Cómo se llama eso? No me sale, chicos. O sea, un contrato consensual, ¿sí? Hay partes donde convergen para un interés, pero cada una de estas aristas, cada una de estas partes, tiene un vínculo independiente para el órgano que se crea. Entonces, si se anula uno de estos vínculos, ¿sí?, no se anula la creación de la sociedad, solo se anula el vínculo de la sociedad para con este socio. ¿Bien? Cosa que no sucede en los contratos bilaterales, por ejemplo, en los cuales cuando una parte no cumple, habilita ¿qué cosa? La excepción del contrato, por ejemplo, ¿bien?, donde hay una prestación y una contraprestación. ¿Bien? Acá por eso es que hablamos del afecto societal y del fondo común, ¿me explico? Es un contrato plurilateral de organización donde, sí, estamos todos de acuerdo en crear un nuevo ente con una organización determinada, pero es un nuevo sujeto de derecho. ¿Bien? En relación a los caracteres del contrato de sociedad, ya lo vimos. ¿Bien? Ahora, ¿alguna duda con esto, chicos? Esta parte es muy sencilla. Mañana van a ver todo lo que es elemento constitutivo, ¿sí? Traten de ver todo lo que es, si quieren profundizar, en cuanto a la naturaleza del acto, ¿bien?, constitutivo, como para poder entenderlo con los ejemplos y un poco más exteriorizados. ¿A qué se contrapone la teoría del órgano, ¿sí?, en materia societaria, a la teoría del mandato? ¿Por qué? Porque cuando actúa el órgano de administración, yo les vuelvo a repetir, es como si actuara la sociedad misma. A diferencia, cuando yo actúo como abogado y mandataria, yo actúo en nombre y representación de otros. ¿Bien? Acá no.
Acá, si yo actúo como presidente del directorio, mi firma es como si actuara la sociedad misma. ¿Ven que cambia? No es que yo lo hago por otro. Yo soy el órgano. Soy la paz externa de ese órgano. ¿Hicieron la lista? ¿No? Sí, ahí está. Perfecto. ¿A alguien le faltó? Sí, nosotros. A ver. Esta parte es la más abstracta. Ya después empezamos a bajar más los conceptos puntualmente. Disculpe, los promos, ¿cuánto entran? Ah, ya lo dije. 30. Epa, se le está viniendo a tirar una tabla de si entran. Bueno, déjele el espacio al compañero que realmente quiere estudiar, porque aprovechen la promo, chicos. No es lo mismo rendir regular que con la promoción. La promoción lo va llevando, a veces se hace un poco más pesado y parece como que, bueno, que se le hace cuesta arriba el tema de los parciales, la modalidad de examen, hasta que se acostumbran, el primer examen cuesta. Ustedes están acostumbrados más que nada a rendir escrito. Rendir oral es un ejercicio, una práctica, pero la finalidad de nuestra cátedra no es solamente su formación en lo, es solamente en la parte profesional. Nosotros tratamos de que abarquemos integralmente su formación en lo profesional. Entonces, por ejemplo, no es que sea ni discriminatorio ni caprichoso, por ejemplo, el pedirles que cuando vengan a rendir, ¿sí?, no vengan como si estuvieran por acostarse a ver tele en la cama, ¿sí? Porque la finalidad es que ustedes se acostumbren que están en una profesión formal. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar y se presenten a pedir un trabajo, la presencia lamentablemente les computa. Entonces, no hace falta que vengan con traje y corbata ni con tacos, es simplemente la camisa, un jean, ¿sí? O sea, presentarles como usted iría a pedir un trabajo, es de la misma forma. Entonces, siempre buscamos, en la modalidad de la rendida, ustedes aprendan a expresarse, porque no es fácil hablar, más ustedes que están solo en contacto con números, entonces les sirve porque ustedes cuando trabajan con el cliente, cuando están en la parte privada, al cliente también lo tienen que convencer, también tienen que captarlo. Entonces, o sea, si ustedes no pueden hablar y no pueden demostrar su conocimiento, eso también les va a costar muchas veces en la parte profesional perder cliente. Entonces, buscamos que el conocimiento, ¿sí?, y todo lo que es su formación sea integral. Al final de la materia, cuando pasen los talleres, seguramente van a decir, bueno, la verdad que nos fue de utilidad porque lo que aprendieron les va a servir en general. O sea, buscamos que sea formativo en todos los aspectos. Cualquier cosa, ustedes, las dudas que tengan, nunca dejen de preguntárnoslas. Solemos ser muy amplios, ¿sí?, en criterios.